Comisión del Partido de Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Jóvenes, bienvenidos a esta nueva emisión de Política Nacional Unplugged. Este es un programa grabado y como ya entregamos la primera emisión, que fue con Óscar Constantino, Apuntes para una crisis constitucional, pues primero va a ser entregado a la gente que amablemente está suscrito a el canal de Política Nacional de YouTube y ya posteriormente saldrá a la luz, por supuesto, eh, en el canal de YouTube para toda la gente. Hoy estoy muy emocionado porque tengo una invitada muy especial. Déjenme decirlo rápidamente, me emociono mucho cuando Política Nacional rompe sus propios esquemas. Esa situación de grabar, primero para la gente que está suscrita, pues, es romper un esquema. Y dos, hoy vamos a romper el club de Toby que generalmente tenemos en Política Nacional. A mí me da mucho gusto porque creo que hace falta más voces femeninas que comenten sobre temas de la vida nacional y qué bueno que haya voces que se animen a hablar, que den la cara, ¿no? Y se animen a hablar de lo que está sucediendo en el país. Yo siempre he dicho que las mujeres tienen otra visión del país, otro feeling, otro timing, y a mí me gusta mucho, pues, platicar con ellas, porque siempre es enriquecedor verlo desde una perspectiva diferente. Y hoy me acompaña alguien que tenía desde hace ya mucho tiempo, ganas de invitar y charlar con ella, y aquí se las presento. Primera vez en Política Nacional, Abril Moreno. Abril, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Oye, te tengo que felicitar por dos cosas. La primera, qué entrada tan espectacular. Me encantó la entrada de tu programa. Así Oh, me gracias. quedé así como, ¿qué es eso? Muy interesante, muy padre. Y la segunda, felicitarte porque qué bueno que estás rompiendo este esquema de los maneles, de los clubes de Tobis, porque vemos muchas mujeres en muchos sectores que podemos participar y que conocemos o estamos interesadas de la vida nacional en diferentes industrias y sectores, ¿no? Así que Sí, por ambas, felicidades. pues muchísimas gracias. En realidad, la primera felicitación, pues sí, me la cargo aquí como un blasón, porque pues, el intro sí lo hice yo. Me tardé como 2 días porque soy un imbécil editando, pero bueno, salió. Y la otra, pues es una felicitación que regreso a ti por haber aceptado la invitación a hablar aquí en Política Nacional. No es sencillo y debo decir que a lo largo de los 15 años que tenemos haciendo Política Nacional ha habido, sí, yo sé, escasas mujeres, pero wow, ¿no? Cada vez que se hace un programa con una mujer contestando, el programa
se ve muchas veces, ¿no? Ahorita Blanca Galloso, que habla sobre educación, María Elena Pérez Yaén, que fue diputada y estuvo Diputada. hablando aquí acerca de transparencia, ¿no? Entonces, programas muy vistos. Esperemos que así lo sea. Abril Moreno, para los pocos enterados tuiteros, está en Twitter, sí, muchachos. Tu arroba de una vez para que los muchachos te den follow. Bueno, últimamente no escribo tanto, pero es @abril_more. Antes era más Abril-More. tuitera, sí. Consultora especialista en cuestiones de energía. Sí, es una más del tuiteño. Yes. Aquí le mandamos un saludo a toda la gente del tuiteño. A los dos bandos, yo sé que por ahí hay un... Fundadora de We Tweet Energy. Fuimos 8 los que fundamos, efectivamente. Y la única mujer, Menciónalos efectivamente. para mandarle su estrellita salivosa en la frente. ¿Quiénes fueron esos 8? Pues fue Víctor Ramírez, Gonzalo Monroy, Santiago Arroyo, Arturo Carranza, Eli Villeda, Paul Alejandro Sánchez, Eric Sánchez y una servidora. Ese es el We Tweet Energy original. Mira nada más, pues creo seguir a la mayoría, por ahí me faltan creo que 2 o 3 para seguir, pero si pones un tweet con las arrobas, aquí la gente política nacional, los camaradas combativos prometerán que les van a dar follow a esos muchachos. Es muy interesante porque este grupo, ¿sí? A lo mejor no todos son tan mediáticos, pero este grupo nos ha hecho entender muchas cosas acerca, quizá sí, de cómo se produce este país su energía, sobre todo principalmente la energía eléctrica y lo que vendría siendo el petróleo y sus derivados. Nos ha hecho entender cómo se produce, cómo se distribuye, nos ha hecho entender cómo está el entramado legal sobre precisamente las empresas paraestatales que son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Bueno, ojo, eran empresas paraestatales, luego en 2013 se convirtieron en empresas productivas del Estado, o sea, con un sesgo, que ahorita platicamos de ellos, con un sesgo privado, y ahorita van a cambiar nuevamente, no a paraestatal, pero se van a llamar empresas públicas del Estado. Ahorita platicamos de eso, pero lo interesante es, sobre todo, de que el Tweet Energy, vía Twitter, vía conversaciones que hemos tenido aquí con algunos de sus miembros, nos han hecho entender cómo las reformas planteadas desde el régimen de Peña Nieto hacia acá, yo creo que todavía desde Felipe Calderón hacia acá, nos afectan a nosotros en el bolsillo, porque quizá ese sea el gran reto, ¿no? Entender cómo una reforma nos afecta a los bolsillos. Y Abril, ahora ha habido otra nueva reforma energética que fue parte de lo que el régimen vendió como el segundo piso de la cuarta transformación. Yo te preguntaría, ¿es de entrada una reforma bien planteada o nuevamente es una rabieta visceral del expresidente López? Buena pregunta, es complicado porque no hay mucha claridad en la reforma. Realmente nosotros vamos a entender un poco más el impacto, las repercusiones de la reforma cuando en los siguientes 6 meses. Ellos tienen, a partir de que se apruebe, que va a ser creo que ya en esta semana, o sea, terminan ya los 32 estados de hacer la aprobación y todo, tenemos 180 días para que ellos terminen de escribir las leyes secundarias, porque ahí es donde están insertando cómo va a funcionar la industria eléctrica. Si bien está enfocado, ahorita lo platicamos, si bien está enfocado tanto para Petróleos Mexicanos como para CFE, está un poco más, el sesgo está un poco más hacia la parte eléctrica. Entonces, ahorita vamos desglosando algunas de las cosas, pero sí hay cosas que no se terminan de entender bien y que vamos a tener claridad hasta que se escriban las leyes secundarias, ¿no? Se siente entonces, pienso yo, que es como la reforma al Poder Judicial, una reforma planteada
quizá medio bosquejada en principio, esperando leyes secundarias. Ya salieron allí leyes secundarias de la reforma judicial. Pues acabamos de entender que es un desmadre, ¿no? Estamos entonces en ese ínter también con esta pretendida reforma energética. Pues vamos a ver, o sea, no es, yo sí tengo que decir, la reforma del 2013 fue una reforma muy buena, que sí, tuvo errores, sí, que sí les faltó meter lineamientos, reglamentos, etcétera, sí, que se sobrevendió, también, que la comunicación fue muy mala, también, pero que en global era una reforma que era muy positiva para el desarrollo y crecimiento de un sector y del país. Cuando empezamos a ver que por ejemplo, Petróleos Mexicanos, que era la palanca de desarrollo, pues empezaba la declinación, ¿no? Pues de los yacimientos de los campos, y entonces habría que encontrar los mecanismos para que, pues, se mantuviera o a flote o mantuviera un poco de ser esta palanca, ¿no? De desarrollo. Sí. Entonces, fue muy buena. Esta reforma no lo puedo decir a ciencia cierta, si va a ser súper buena no creo, súper mala tampoco sé. Tenemos que visualizar qué es lo que van a poner en las reglas, en las leyes secundarias. Lo que sí es un hecho es que ahorita lo que o sea, una de las cosas que sí ya está muy clara en este decreto es que, en esta reforma, es que van a pasar lo que te comentaba de empresa productiva del Estado a una empresa pública del Estado. ¿Qué significa esto? Que si bien en el gobierno, o sea, la reforma anterior, nunca pusieron una aclaración de qué significa empresa productiva del Estado, lo que sí se entendía es que su objetivo era una empresa que iba a crear, eran empresas, CFE y Pemex, que iban a crear valor, que tenían una visión de rentabilidad, que iban a buscar un ROI, que iban a buscar una eficiencia en la operación de las empresas, como cualquier empresa privada, eso sí. Al cambiar esto ya no las pusieron como paraestatales, sino las ponen como públicas, pues, ¿qué pasa? Pues que ya no va a haber realmente un valor, una eficiencia, una rentabilidad, sino simplemente, pues son empresas del Estado, ¿no? Y si pierden, pierden, y si ganan, ganan, y ya. Y lo que también es un hecho es que hoy Petróleos Mexicanos ya no es una palanca de desarrollo. Ahorita también platicamos, pero tiene una cantidad de deudas extraordinarias y una cantidad de inyección de dinero que se le ha dado a Hacienda, que esto ha mermado mucho tanto las finanzas públicas como, pues, la empresa, que se encuentra en muy malas condiciones, ¿no? Muy bien. A ver, hagamos una breve síntesis. Antes de la reforma del 2013, la CFE y Pemex eran empresas paraestatales. Antes, sí. El sector energético y el sector de hidrocarburos estaban cerrados a personas privadas. O sea, no podías generar electricidad, no podías buscar yacimientos, y la reforma del 2013 se enfocó, como tú bien dices, y qué bueno que lo aclaras, en que las empresas fueran más eficientes. Y eficientes fue, pues, permitir que privados generaran y le vendieran su energía excedente a la Comisión Federal de Electricidad, permitir que privados fueran a hurgar pozos petroleros que seguían siendo de la nación, pero bajo un convenio, pues los privados iban a ver si podrían encontrar un yacimiento y explotarlo, y eso pasó a ser ese enfoque de productividad. Funcionó, pues, con sus deficiencias, ¿no? Aquí estuvo Miquel y nos llegó a decir, en cierto sentido, que llegamos a tener un superávit de energía limpia y barata en algún momento de la reforma de Peña Nieto, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, previo, cuando era paraestatal, en sí, en la reforma, o sea, en la Constitución, en la ley, no se permitía exactamente la participación privada, pero había una necesidad. Entonces, en el gobierno Calderón se hizo una, pues, especie de excepción, por así decirlo, y se abrieron lo que se llaman los PIEs, los pequeños, pequeña industria, ay, se me olvidó el nombre,
productores independientes, los productores independientes, que esto es cuando Correcto. entran los privados, que se dio más en gas y en eólicas, y entonces, pero el objetivo es que tú podías producir como privado, pero solamente le podías vender a la CFE, ¿no? Así fue como sí dieron una probadita a la industria privada cuando eran paraestatales. Los privados en la parte de petróleo no podían producir o explorar por sí mismos, pero tenían contratos de servicio en donde esa era la participación de los privados en su momento, ¿no? Muy bien. Cuando entra la reforma del 2013, pues ahora sí, como dices, se abren las rondas, los privados ya tienen la capacidad de, ya sea asociarse con Pemex y trabajar en conjunto, explorar y producir en conjunto, o hacerlo por su propia vía, ¿no? Y en la parte de la parte eléctrica, pues entraron en la parte de generación, en la parte comercial, en la parte de suministro, y solamente se quedó los servicios públicos de transmisión y distribución para, pues, la mantuvo CFE, ¿no? Algo que fue muy importante es que en el periodo del 2000, previo al 2018, CFE estaba en números negros. CFE logró ser completamente productiva, tener rentabilidad, etcétera, ¿no? Y cuando entra el gobierno del expresidente López Obrador y entra Manuel Bartlett, pues hace modificaciones en donde le vuelve a abrir, a reducir la edad de retiro, donde vuelve a dar mucho dinero para la parte también de las pensiones, y la CFE vuelve a quedar en números rojos. Y el dinero para mantenimiento y operación se disminuye en ambas empresas. Entonces, sí hubo problemas, pero también hay que entender que, fueron más eficientes, hubo problemas, sí, porque también hay que entender que la reforma, pues, se firma, se logra al final del 2013, en lo que empiezan a, pues, acomodar, a terminar reglamentos, etcétera, etcétera. No dio tiempo. O sea, apenas en el 2017 se abre el banderazo para, por ejemplo, las gasolineras, de que pudieran entrar los privados. Y en el 2017, en enero de 2017, y en finales del 2018 entra el actual, el pasado gobierno, el de López Obrador. Pues en menos de 2 años era imposible que se consolidara un sector, por ejemplo, como el gasolinero, que para poder llegar a los precios bajos que se decía, pues tendrían que pasar por lo menos unos 7, 8 años o 9 para poderlo lograr, ¿no? Entonces, pues sí, ese fueron parte del problema. No se dejó madurar la reforma y sus efectos en cierto sentido. Pero ustedes lo comentaban, ustedes vieron que los primeros efectos eran positivos para la economía del ciudadano, ya no digamos para la salud de las empresas, ¿no? Sí, bueno, porque imagínate, entraron con todo la colita, o sea, que empezaron en el gobierno de Peña y después con el gobierno de López Obrador se terminaron. Nosotros antes teníamos a lo mejor en renovables unos, no sé, 2,000, 3,000 megawatts, ¿no? De generación. Pues para los primeros 2 años ya del gobierno de López Obrador, pero no por el gobierno de López Obrador, sino por la colita que ya venía del gobierno de Peña, pues ya nosotros tenemos entre solar y eólica alrededor de unos 14,000 megawatts, o sea, hubo un crecimiento bastante bueno. ¿En qué nos reditúa eso como ciudadanos? Hay una, yo le digo matriz, pero es la matriz de cálculo de la CRE, en donde te dan las tabulaciones de los costos de cuánto cuesta la energía producida por CFE, por los PIEs que antes te comentaba, y por las subastas. Las subastas es donde entra prácticamente la iniciativa privada. Entonces, la de CFE más o menos cuesta 1,900, más de 1,900 megawatts hora, más de 1,900 pesos el megawatt hora. Es el más caro.
El de las subastas, el de los privados, está en 500 pesos. Es decir, A ver, cuesta 4 veces más, son los costos de electricidad de la CFE que los costos de los privados. Pues por supuesto, eso es un impacto al bolsillo de los mexicanos, porque además el que tiene prácticamente todas las residencias, las casas y los pequeños comercios, quien nos provee esa energía, es la CFE, y me vas a decir, ay, bueno, pero es que no está tan caro. No, porque nos subsidian. Entonces, o sea, y el caso es que dicen, bueno, pues qué padre que nos subsidien, pero no, porque ese dinero, en lugar de que se vaya a cuestiones de salud, a cuestiones de educación, a cuestiones de seguridad, que tanto le urgen a este país, pues entonces se van en subsidio porque las tarifas de CFE son súper caras, porque tienen maquinaria pues muy vieja, que hay que meterle mucho dinero para operar, y porque en su mayoría pues también son fósiles, son térmicas, y hay que meterle combustible, que pues eso tiene que estar con el mercado de combustibles, ¿no? Si sube el precio del combustible, pues van a subir también. Entonces, fíjate la diferencia, 4 veces. Si nosotros tuviéramos mayor participación de los privados, no tendríamos que tener tanto subsidio y las tarifas serían mucho más bajas, ¿no? Creo que nos congelamos. nos congelamos, Sí, se bajó ya quedó, porque creo que no te escucho. Sí. No, creo que se bajó un poquito la velocidad del internet, pero ya estamos. ¿No me escuchas? ¿Hola? A ver. ¿Ahora sí? Ya, ahí estás, sí. Ok, muy bien. Entonces, en resumen, por el lado de la Comisión Federal de Electricidad, los particulares producían energía de fuentes no contaminantes, en su mayoría, que es el viento y la luz solar. También tienen gas, Oh, ok. Gas salía 4 veces más barata que la energía que producía la CFE. Sale. Ah, No todavía sale. Ok. Estos precios que te estoy diciendo son de este mes. O sea que todavía ahorita la CFE sigue produciendo 4 veces más cara la energía, y además de fuentes más contaminantes que la gran mayoría de los privados. Así es. Los privados también usan gas natural, o sea, también hay que Sí. decirlo, también usan gas natural. ¿Cuál es el problema, además de que son muy viejas la infraestructura de CFE y todo? ¿Qué otro problema hay? Es que CFE tiene que mantener un sindicato. O sea, Claro. te voy a dar un ejemplo. Mientras en una planta, a lo mejor es lo mismo con Pemex. Mientras una refinería de Pemex, la de Salina Cruz, a lo mejor tiene, no sé, 1,500 o 3,000 personas trabajando, una refinería en Estados Unidos tiene 300. Entonces, parte de los costos que nosotros pagamos es mantener a un gran sindicato, a un gran número de trabajadores, además de la parte pues de la infraestructura vieja o de los combustibles, ¿no? Entonces, Sí. Y las empresas privadas, pues una eólica, un solar, pues obviamente, o un ciclo combinado de una empresa privada, pues va a tener mucho menos gente. Todo eso va reduciendo costos, la operación, el mantenimiento es continuo, no son plantas tan viejas, todo eso reduce costos, es parte también de la diferencia. No sé si tengas el dato, pero sería interesante saber en el pico de la producción de privados, ¿qué porcentaje de la energía que consume el país ya proveían ellos? ¿Verdad? No te entendí. ¿Qué porcentaje de la energía? ¿Los No privados sé, o CFE? si el país consume 100 megawatts, de esos 100 megawatts, ¿cuántos producían los privados? No tengo el dato. Mira, o sea, lo que te puedo decir es la parte de renovables, que en su mayoría realmente es, o sea, que son las eólicas y las solares, que en su mayoría son las de CFE perdón, de CFE, de los privados, y Sí. producen hoy alrededor de 14,000 megawatts. Pero también ahí tendríamos que analizar
cuánto produce, o sea, cuántas son de ciclo combinado, o sea, de gas natural o cogeneraciones de privados, más hay una de geotérmica y hay, creo que algunas hidroeléctricas. Entonces tendría que sumar todo eso, pero no tengo el dato exactamente de cuánto es por privados, versus cuánto es por, está bueno el dato, lo voy a investigar, solamente la CFE. Porque una de las de los argumentos de la gente del régimen a la hora de echar para atrás la reforma de Peña Nieto era pues, que se le daba prioridad a los privados y eso en cierto sentido era como una privatización del sistema eléctrico, ¿no? O sea, es que la ley obliga a comprar el más barato. Oye, pero eso le conviene a los clientes. Pues sí, pero no le conviene a la empresa que es de la gente. Y uno se ponía así, ¿no? Y luego sacan este argumento patriotero de, es que la empresa de todos los mexicanos. Oye, pero la empresa de todos los mexicanos me cobra más, produce más cara la energía. No, eso, olvídate de eso. Tú debes de salvar a la empresa. Entonces sería interesante sí saber qué porcentaje de toda la energía que usa el país ya lo proveían privados. Bueno, ahora, lo que sí te puedo decir es el objetivo, bueno, a lo mejor así te lo puedo decir. El objetivo de, ahorita con la compra de las centrales de Iberdrola, pues el objetivo de López Obrador era tener el 54%. O sea, que CFE la tuviera, o sea, en ese término así sí puede manejar, y el sector privado tendría que tener el 45%, entonces creo que con la compra tienen 54, 55%, es un poquitito más, pero más o menos 56% es lo que tienen actualmente con la parte del gobierno, que eso es lo que ellos nos proveen, ¿no? Obviamente ahorita con la parte de las empresas con las centrales de Iberdrola hay que ver realmente cómo está, pero la tarifa que te estoy diciendo, o sea, los precios son, los costos, perdón, no son precios, los costos son apenas de este mes, entonces, pero hoy ahorita el gobierno tiene más o menos el 56% de la generación eléctrica del país, ¿no? Y eso, porque eso era lo que estaban buscando. Ahora, lo que tú estás diciendo, de hecho, ahorita ya lo están remarcando en la reforma, que es la prevalencia de la empresa ¿cómo le llaman? Pública del Estado, o sea, de CFE, en el despacho eléctrico sobre los privados. Pero está muy ambivalente esta cosa, porque ¿qué significa? Eso lo vamos a ver hasta que vengan las leyes secundarias. ¿Qué puede significar? Así de bote pronto, si lo escuchas así, ¡pum!, pues te alarmas porque dicen, vas a acabar con el mercado eléctrico mayorista, porque entonces ya nada más le vas a comprar primero le tienes que comprar a la CFE y al final a la colita vas a meter al 45% de los privados. Entonces, te quedas como en la incógnita de que si lo van a hacer o no lo van a hacer, ¿no? Porque esto es el despacho eléctrico. Lo que tú me estabas diciendo es que en la Constitución dice que se tienen que despachar primero las energías más limpias y las energías más baratas, que son las renovables y las hidroeléctricas, que esa en su mayoría sí son de CFE. Y al final se despachan las más caras, que son las térmicas, que son las de diésel, que son las de carbón, etcétera, etcétera, las de turbogás, etcétera. Entonces ahora, pues no hay una claridad, solamente te dicen que va a tener prevalencia la CFE. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar esto, o sea, es el susto de que se acabe el mercado eléctrico mayorista. ¿Qué otra cosa puede pasar? Algo muy chistoso, que a lo mejor ellos ni siquiera lo tienen concebido. Si así asumiéramos como que va a ser la prevalencia en todos los sentidos de la CFE, lo que pasaría es que CFE está dividida por varias áreas, ¿no? El que genera, el que suministra, etcétera. Entonces, CFE, suministro, le tendría que comprar ante o sea, primero, antes que nadie, a CFE Generación, cuando es pues, la más cara. Entonces, CFE estaría comprando a precios más altos, ¿no? Y entonces tendría que ser, o nos suben la tarifa, o nos meten, o nos aumentan el subsidio. Y los privados, si les toca hasta el final, van a tenerle que comprar, a lo mejor se acaba la parte de CFE y le tendrían que comprar a los mismos privados, que es la energía más barata. Entonces, la industria tendría la energía más barata, en ese caso,
y la residencia o el pequeño comercio tendría la más cara. Y si lo ejemplifico de otra forma, es que las pequeñas tienditas, ellas están en lo que se llama, igual que las casas, en suministro básico. Entonces, las tienditas, que es la que están por toda la ciudad, por todos los pueblos, por todos los lugares, que les venden, pues hasta desde la gente más humilde hasta la gente más rica, pues son los que tendrían la electricidad más cara, y los grandes supermercados, pues tendrían la electricidad más barata. Entonces, está un poquito ilógico porque no entendemos, porque no está claro cómo lo van a manejar. Solamente te dicen que hay una prevalencia de las empresas, hablando no solamente de CFE, es las empresas públicas del Estado, CFE y Petróleos Mexicanos. Está medio raro, por eso te digo que ahorita la reforma está muy ambigua. Pero sí existe la posibilidad de que digan, primero vamos a comprar toda la energía de CFE y luego vemos el resto. Pues eso es lo que se entiende, pero pues habrá, o sea, porque si hacen eso, destruyen el mercado eléctrico. Entonces, no creo. Ya salió la secretaria y creo que la presidenta para decir que no nos asustemos, que va a haber reuniones con los empresarios del sector, y que nos van a explicar que ni la reforma judicial ni la reforma energética, realmente van a acabar con nuestras inversiones, van a acabar con la certidumbre ni nada. Entonces, pues hay que ver qué es lo que dice, ¿no? Sí. Ahora, aquí para que el público tenga en cuenta que subsidio implica que también nosotros pagamos, ojo, o sea, que le subsidien ustedes la energía para que le salga barato el recibo bimestral, no quiere decir que usted no va a pagar el demás costo. Claro que lo pagamos. ¿Sí? Y ese dinero, eso. Exactamente, y ese dinero, porque mucha gente dice, no, pues qué padre, pues yo ya no, o sea, mi electricidad no sube tanto, qué padre que tengo subsidio, pero no, porque lo que no ven es que ese dinero nos los quitan de lo que hace rato hablábamos, de la seguridad, de la educación, de las carreteras, de la salud, ¿no? De ahí sacan ese dinero para pagarnos nuestra electricidad a costos muy altos, ¿no? Sí, ahora que todo el mundo se anda quejando del montón de baches de las carreteras, pregúntese por qué el año pasado no hubo un solo peso para reparar las carreteras. Pues ese dinero se fue en otra cosa. Quizá en el subsidio eléctrico, muchachos. Pero usted está muy feliz porque el recibo bimestral le salió barato, pero ¿qué tal el costo anual de las llantas de todos los mexicanos? Bien, ¿sí? Ese costo también repercute en uno. Va los 1,000 camiones tiene la Bimbo, se le incrementa el costo de la llanta, ¿y usted cree que la Bimbo va a pagar ese incremento del costo de las llantas por las carreteras tan malas? No, eso se la suben a su gansito, a su Twinkie Wonder que se come todos los días, y de todos modos lo pagan nosotros. Unas preguntas así rápidas. La nueva directora de la Comisión Federal de Electricidad tiene una opinión rápida, Abril, bien, mal, híjole, porque, no me hagas hablar de Manuel Bartlett, Abril, porque aquí yo empiezo a mentar mal. No, yo tampoco. Prefiero no hablar de él, igual que tú, pero te puedo hablar, tampoco puedo hablar demasiado porque no es una persona que ha sido pública, o sea, no es una persona que conozcamos en otros cargos, que haya participado a lo mejor en alguna diputación, etcétera, ¿no? Es una persona que sí, por lo que conozco de gente que está interna, pues eso es una, no sé si decirlo así, pero una cefista de hueso colorado, porque... Una cefeíta. Exactamente, de hueso colorado, porque pues se creció, se desarrolló en CFE, por lo tanto, pues debe de tener un amor a la camiseta muy fuerte. Sé que también, mira, las empresas, tanto Pemex como CFE para las mujeres, han sido empresas bien complicadas, o sea, no es fácil tener un desarrollo en las empresas, y al final, pues sí, a lo mejor dio muchos golpes, jacks, lo que tú quieras, pero pues llegó a la posición. Sí sabemos que que de alguna forma, pues, la gestión de Bartlett, pues, de alguna forma la ayudó. No es gente de Bartlett, pero sí posiblemente le debe parte de su crecimiento último
a Bartlett, ¿no? Entonces, no sabemos qué tan alineada está, pero sí sabemos, o sea, sí creo que tiene la camiseta muy puesta y que obviamente va a defender a la CFE por sobre las privadas, lo creo. Y también sabemos que es una mujer que tiene una muy buena capacidad técnica. Es la primera vez que llega una mujer bueno, primero una mujer y segundo una persona con capacidad técnica. Ahora, en lo administrativo, financiero, no sé, y hay que ver con quiénes se va a rodear, quiénes la van a apoyar, que seguramente también será la secretaria Luz Helena, que va a estar muy de la mano trabajando tanto con ella como con el nuevo director de Pemex, ¿no? Entonces, pero sí puedo decir que es una persona súper técnica, ¿no? Y de que le entiende a las tripas, le entiende a las tripas. Sabe mover la maquinita y eso ya es ganancia, ¿no? Exacto. Porque, pues Manuel Bartlett ya sabemos que era un burócrata más, que se ganó un puesto quizá por otras lealtades y tuvo que aprender, ¿no? Sí, Y es que aprendió el licenciado, ¿no? Punto y aparte, ya dejemos de hablar de Manuel Bartlett. Otra pregunta, ¿la CFE produce o puede producir toda la energía que necesitan los mexicanos? Porque no, la realidad es que no. Miquel Aquel vino aquí una vez a presentarnos un cuadro de horror, ¿no? De aquí a los siguientes 3 años, a mitad del sexenio, la península de Yucatán se va a quedar le va a faltar energía, en el norte también va a faltar energía, si no se apuran en el Bajío también va a faltar energía, y uno decía, pues, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque pues, y Monroy, y Sarroyo, y Miquel nos decían, cada vez que venga los veranos más calientes, va a haber más paros de energía porque la gente está consumiendo más para refrescarse, no va a haber energía suficiente. La CFE no puede producir toda la energía que necesitamos. No, es muy cierto lo que te dijeron. No, la CFE no tiene los recursos económicos para poder hacer invertir en todo el crecimiento. Nosotros estamos creciendo, depende, o sea, cuando crecemos a un 3.5% anual, pero cuando son picos y ahora con la parte del cambio climático, que lo estamos viviendo todos los años, ya ahorita con lluvias y en junio, julio, pues con el calor a todo lo que da, se necesita un crecimiento de 7.58% de crecimiento de energía. Y efectivamente hay zonas que son súper deficitarias, una es la zona, como bien dijo Miquele, de la parte del sureste, y que pues ahorita están tratando de ayudar con la parte de gas, pero pues ¿qué crees? O sea, la infraestructura se va a tardar por lo menos para que esté lista y pueda tener la infraestructura de gas natural en la península, pues por lo menos hasta el 2028 o 2029. Y ahorita con la reforma que hicieron, fíjate, si se van a tardar ahorita como 6 meses más o menos en que salgan las leyes secundarias, y luego de ahí, entre que anuncian, explican, etcétera, y empiezan la gente a buscar permisos si es que permiten alguna central de gran escala o algo así, pues a lo mejor son otros 6 meses más. Entonces, quiere decir que esto, de por sí, si ahorita hubiéramos empezado así como por obra del Espíritu Santo y ya tener como permisos y empezar a trabajar, pues íbamos a tener energía, quizás un poco más de energía para el 2028, pero con esta reforma nos vamos a tardar por lo menos hasta el 2030 en tener más energía, lo que significa que vamos a seguir teniendo calores, apagones, calores que generan los apagones, tienen que invertir a distribución y a transmisión, sobre todo, en las dos, y van a tener que meter a la iniciativa privada. ¿Cómo? No lo sé. Las leyes, las reglas secundarias lo van a decir. Hay una pequeña como aire de respiro, o sea, como una pequeña posibilidad, pero eso no cura al enfermo, nada más te da un chochito para que no te sientas tan mal, y eso en el inter de lo que se puede ir, podemos ir mejorando, que se llaman, son son 3 figuras. Una es el abasto aislado interconectado, la otra la generación distribuida, ahorita explico un poco, y la otra es pues el almacenamiento. Quiere decir, con estas 3
Lo que pasa es que la industria, pero esto pues es la industria, porque para las residencias todavía sigue siendo pues caro, a lo mejor la generación distribuida no tanto, que es la generación en sitio, ¿no? Que es exenta y que tú puedes poner pues tus paneles o si tienes mucho aire, pues pequeños aerogeneradores o a lo mejor puedes poner una cogeneración de gas natural en la parte de la industria y entonces con estas parece que desde el año pasado empezaron a volver a abrir un poco de permisos. El año pasado se dieron unos 15 permisos. Este primer semestre también se dieron algunos, no sé el número, sobre todo para vasto y lado interconectado. Y entonces, con esto a lo mejor para la industria se puede mitigar un poco el tema de la demanda eléctrica, ¿no? Con estos tres. Y metiendo almacenamiento, para pues que tú puedas generar y almacenar tu propia energía y utilizarla en los momentos, ya sea pico o en la noche, como quieras. Entonces, esto es con lo que más o menos ahorita podemos ir como salvando. Quizás, pero no sé si hay un proyecto para eso, porque todavía tampoco han presentado el plan que han anunciado de energía. Pues a lo mejor si meten un poco de repotenciación de las líneas de transmisión, pues a lo mejor en un año pueden ayudar un poquito a mejorar esto. Pero fuera de esto, la realidad es que pues vamos a empezar a ver algún resultado, si es que realmente abren el sector, pues para el 2028, 29, 30 más o menos, ¿no? Entonces sí vamos a sufrir todavía de calores y de apagones por un buen rato, definitivamente. Dale. Aquí donde tienes tu casa, Gracias. híjole, yo creo que, no sé, de 10 casas, 3 ya tienen paneles solares. O sea, aquí los vecinos sí se han puesto las pilas en esa situación, lo cual me recuerda que yo no estoy dentro de los vecinos panelistas, pero perdón, yo vivo solo, mi consumo de energía es menor. ínfimo, o Y no sea, te conviene. Conviene, por ejemplo, las residencias, cuando vas a pasar, cuando ya estás a punto de pasar a la tarifa de alto consumo, porque si no te van a cobrar muchísimo. Y ahorita, entre COVID y los calores, han hecho ahí como algunas modificaciones, entonces hay muchos que ya debieron haber pasado, pero que todavía como lo que los están sosteniendo y no han terminado de pasar. Entonces, cuando tienes una casa con a lo mejor una familia muy grande, una casa muy grande, que tienes un consumo muy alto, pues entonces es cuando realmente te conviene meter esta parte de paneles solares. Cuando eres una persona, dos, y gozamos, mal dicho de mi parte, pero del subsidio, pues no te conviene meter paneles solares. pero la recomendación sí es que transitemos a paneles solares y dejar de depender de esos picos de esas bajas de la línea de transmisión. Por supuesto, de hecho la reforma del 2013, una de los objetivos que tenía era que tanto con las subastas como con la generación distribuida, no recuerdo los años, pero eran quizás en 8 años, que pudiéramos las casas, los comercios, tuviéramos ya nuestros propios paneles y entonces quitar el subsidio. Esa era parte de la intención, que era el beneficio al consumidor. Tienes tus paneles, te sale más barato, ya no tienes que pagar si tienes alto consumo, pues a la CFE, ya tampoco vamos a necesitar del subsidio y el subsidio va a ir bajando claro, hasta desaparecer. Ese era el objetivo. Pero ahorita, con el gobierno pasado, pues todo fue al revés, ¿no? Y entonces, al contrario, cada vez es más subsidio. Aunque ha habido un crecimiento muy fuerte en generación distribuida, como bien dices, Jalisco, Nuevo León, creo que Durango, Chihuahua, hay como unos 5 o 6 estados que han tenido un crecimiento, Estado de México, que han tenido un crecimiento bastante fuerte en materia de generación distribuida de los paneles. Pero bueno, pues todavía estamos a años luz, ¿no? Pues ya con los datos que nos ha dado Abril, que hasta el 2030, y si es que la reforma funciona bien, pues estaríamos evitando esta situación de tener un déficit energético, al menos en la cuestión de electricidad, de energía eléctrica. Entonces, muchachos, si lo tenían pensado, váyanlo pensando mejor y aplicando más rápido, porque pues energía no va a haber para todos, ¿no? Y esa situación de estar
Yo sé que Guadalajara es un clima muy benévolo, pero aquí el tapatío ya empieza a hacer sacrificios humanos cuando llega a 38, pero hay gente en Mérida que está a 50 y no tiene energía. ¿Cómo se refresca? ¿Cómo le hace? No lo sé. Hablemos ahora de Pemex. Bueno, ya dijimos en la CFE, no hay de dos, no va a haber energía para todos. Si la preponderancia de la CFE es que primero vamos a agarrar toda la producción más cara, pues no hay de otra de que subirle el recibo al consumidor final, nosotros, o aumentar el subsidio, que de todos modos lo pagamos, ¿no? Hay que ver cómo funciona. Vayamos ahora al lado de Pemex, que es hijo de su madre, ¿no? Recuerdo lo que decía Monroy, que se iba a sacar la rifa del tigre, el nuevo director de Pemex. Y oh, sorpresa, el nuevo director de Pemex, y la buena noticia es que la nueva directora de la CFE es una CFEita, es una técnica de muchos años dentro de la industria, entonces le sabe mover a las tuercas y a los tornillos. Pero del otro lado en Pemex, sorpresivamente el nuevo director ya no es un agricultor, ahora es un académico petrolero. Te ríes, Sí, Abril, no sé si de forma nerviosa o malévola. No, yo prefiero un académico, digo, no es que sea lo mejor, pero yo prefiero un académico a un agricultor, sinceramente, porque Víctor Rodríguez Padilla lleva también 30 años, o sea, conoce al menos técnicamente o tras el libro, lo que quieras, conoce de energía, sabe cómo se come, sabe de qué se trata, ¿no? O sea, al menos esa parte la sabe. Un agricultor, pues no sabe de semillas y de fertilizantes, pero por lo menos Víctor sí sabe qué es el petróleo, qué tipos de petróleos tenemos, qué tipo de gasolinas, ¿no? O sea, hay otra dinámica. Tiene unos, sí tengo que decir que leí algo que me pareció bastante interesante, que fue un artículo, bueno, no lo leí todo, pero un paper académico que hizo justamente con Claudia Sheinbaum hace unos años del gas natural nacional, ¿no? De la producción nacional. Y a mí me pareció bien su perspectiva. O sea, tiene el conocimiento global, sabe de esto, y eso ya es un avance versus un agrónomo 1000%, ¿no? Pero nuevamente pasa lo mismo que con la CFE, o sea, no tienen las capacidades financieras administrativas, pero tampoco nos traumemos tanto, porque quien va a agarrar, como dicen, es que soy como Chespirito con los refranes, pero el toro por los cuernos va a ser Luz Helena y es financiera. Y quienes van a estar realmente de la mano va a ser Hacienda con CENER trabajando la parte financiera. Una de las cosas que le pidió la presidenta a Luz Helena es que ayudara a identificar o a solucionar, que bueno, es la rifa del tigre, dar alguna solución para la parte financiera de Petróleos Mexicanos. Entonces, lo que yo, aunque también no hay una claridad, lo que estoy visualizando es que desde el gobierno, a finales del gobierno pasado, se han enfocado mucho, pues, para la parte de gas, que eso lo va a traer, porque la parte de generación eléctrica lo va a traer CFE. Yo creo que este gobierno no va a tener esa obsesión como el gobierno anterior con el petróleo y con las gasolinas. No creo que vayan a decir, vamos a abrir 50,000 refinerías. Yo creo que más bien van a tratar de sanear un poco la parte del Sistema Nacional de Refinación. Sí. Déjame aclararle a la gente, porque tú mencionas mucho a Luz Helena. Luz Helena González es la nueva secretaria de Energía. Sí dije que era la secretaria de Energía. Perdón. Entonces, lo enfatizo yo, es la nueva secretaria de Energía. Y es interesante lo que planteas, ¿no? O sea, esta situación no parece tan ilógica y parece que va bien encaminada en poner a dos técnicos como directores de los organismos y a una economista, una encargada de las finanzas, como más Hacienda. Más Hacienda. O sea, como que hay una situación de ustedes manejen lo micro, yo manejo lo macro, y parece ser una buena idea, ¿no? Hay un poco más de racionalidad en este gobierno
que, o sea, el gobierno pasado sí era de pura cuestión intestinal, ¿no? De lo que se le ocurra, etcétera, era otro boleto, pero en este gobierno no puedo cantar victoria porque pues han pasado reformas que nos están sacando un poco de onda y que generan un poco de incertidumbre, bueno, bastante incertidumbre, pero me parece que hay un poco más de racionalidad en ciertas cosas, como esto, por ejemplo, ¿no? Dice la nueva reforma que debe de haber una preponderancia. ¿Se puede ser más preponderante con Pemex? O sea, perdón, tú, yo, Víctor, que está ahí tras bambalinas como coacheándonos, ¿no? Hemos vivido ataques a Pemex, ¿no? O sea, como dicen, ya, de Pemex ya no pido que nos mande una de cal por todas las de arena, ¿no? Siempre, perdón, desde que yo tengo memoria, siempre nos hemos sacrificado por Pemex. Todas las crisis horribles que pasamos cuando éramos niños fueron por Pemex. No, yo no. Nos dicen otra vez tienes que sacrificar. No te la pongo así. Yo no creo que sea Pemex el que siempre nos hemos sacrificado. Yo creo que Pemex durante varios años sí fue la palanca de desarrollo. El problema son los gobiernos corruptos que hemos tenido. O sea, un López Portillo, por ejemplo, que pues que se embolsó toda la lana, ¿no? Que en lugar de que cuando estábamos en plena abundancia, cuando nuestro yacimiento de Cantarell, el principal que hemos tenido, producía más de 3,000 millones creo que era 3.5 millones de barriles diarios, ¿no? Ahorita a duras penas, aunque digan que 1.8, la verdad es que a duras penas producimos 1.5 millones de barriles. Entonces, imagínate, en ese entonces estábamos con 3,5 millones de barriles diarios. Entonces, el problema es que ese dinero, ese recurso, en lugar de hacer como Noruega, que hicieron un fondazo increíble, que ahorita el Fondo Petrolero de Noruega puede mantener generaciones de noruegos. ¿Por qué? Porque no hubo esta corrupción, porque realmente se enfocaron a lo que necesitaban. Y el problema es que en nuestro país no es que Pemex haya sido el malo de la obra, al contrario, creo que fue muy abundante, pero no lo supimos utilizar. Es como el que se gana la lotería, ¿no? Y se gana miles de millones de dólares, a lo mejor, y en 3 años ya está quebrado y amoladísimo y fregadísimo porque ya le regaló, ya hizo la fiesta, ya le compró, ya viajó, ya no sé qué tanto, y en lugar de agarrar ese dinero para lograr una producción, para tener un mejor trabajo, para tener un negocio, para generar más riqueza, pues lo utilizó y se la gastó toda. Ese es realmente el problema que ha pasado con Petróleos Mexicanos. Hoy sí está en un problema complicado por falta de exploración, por una mala estrategia que se hizo el sexenio pasado, una muy mala estrategia que se generó para la producción de petróleo. De 20 yacimientos, solamente hay 3 o 4 que están más o menos sacando cosas y 2 de ellos creo que son de gas natural, más que de petróleo, ¿no? Entonces, realmente hubo una muy mala estrategia en el sexenio anterior, bueno, en el de López Obrador. Entonces, tampoco es totalmente la culpa de Petróleos Mexicanos, o sea, y además han sido también temas internacionales, como te digo, viene la reforma del 2013 y en el 2014, ¡pum!, se caen los precios, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno de Peña? Dice, pues a ver, no podemos sostener todo, vamos a bajar la producción de gasolinas, vamos a tratar de producir, porque además todo lo que produzcamos, pues nos los van a pagar a precio de pacotilla, ¿no? O sea, y eso nos volvió a pasar en COVID, acuérdate que también volvieron a bajar los precios, ¿no? Entonces, precios negativos, ¿no? O sea, regalado. Sí, por primera vez tuvimos la mezcla de petróleo, la mezcla mexicana de petróleo en precios negativos, nunca había sucedido. Entonces, pues han sido desde malas administraciones gubernamentales que se han invertido mal, que la han usado mal, desde malas estrategias como la que fue el sexenio pasado y desde problemas internacionales que también no nos han generado todo esto. Pero a ver, ¿por qué? Dime, una empresa como lo que hoy es Equinor, que es la empresa de Noruega, que también es una empresa estatal, ¿por qué está en abundancia? ¿Por qué hay empresas estatales que están en abundancia? ¿Y por qué realmente continúan siendo palancas de desarrollo? Entonces, no es un tema así, yo no lo visualizo como así, ¿no?
Número uno, porque los políticos de Noruega pues, no son los políticos mexicanos. Y número dos, porque los noruegos no son como los conejos mexicanos, ¿no? Aquí ya vamos en 120 millones. Yo les puedo apostar que los noruegos no llegan ni a 20 millones de noruegos, ¿no? O sea, es mucho dinero en menos personas. Aquí, caray, o sea, los mexicanos somos muy prolíficos, ¿no? En tener más y más población. Eso te creo, en la parte que dices, pero también es un hecho que nuestros fondos, o sea, supuestamente parte del fondo de petróleo debería ser para investigación y desarrollo. Dime cuántas patentes de petróleo tenemos, nada, ¿no? O sea, cuántas cosas tenemos que seguir comprando por todas partes, plataformas, esto, lo otro, porque no lo tenemos, porque no hemos reinvertido, porque no hemos generado negocio, porque no apoyamos tampoco el contenido nacional. Entonces, sí puedo entender, a lo mejor no alcanzaría el fondo de petróleo para todos los mexicanos, pero podría ser algo muy bueno para tener crecimientos sectoriales, ¿no? De hecho, hay que decirlo, ¿no? Porque luego van a decir, es que el PRI dilapidó. Bueno, pero también recuerden, muchachos, que en tiempos de Calderón, el barril de petróleo estuvo a $100, ¿no? Como 20, 30 dólares más allá de lo que se había presupuestado. Hubo un chorronal de excedentes petroleros. ¿Y dónde están? Y en este gobierno también, o sea, después de que se cayó tanto, también logramos estar como a 120 o 130, o sea, subió arriba de 100 el precio del barril, en el gobierno de López Obrador, o sea, también hubo estos excedentes, ¿no? Pero al final, en lugar de que la empresa esté saneando sus finanzas, estamos teniendo cada vez más problemas económicos. ¿Qué te quiero decir con esto? Se le ha inyectado cerca de 2 billones, aquí tengo unos datos, por eso voy a acercarme a ver mis apuntes, son 2 billones de pesos de inyecciones que se le ha dado vía Hacienda a Petróleos Mexicanos para ayudarlo a operar, ¿no? Luego tenemos condonación, se les han dado condonaciones de los derechos de utilidad compartida, o sea, tenemos 3 tipos de derechos que se pagan en las petroleras, que son los de exploración, el de explotación y el derecho de utilidad compartida. Los principales son principalmente es el derecho de utilidad compartida y el de exploración. Y entonces se le han dado prórrogas y prórrogas, o se le han dado condonaciones, y en el sexenio pasado, o sea, el de López Obrador, y con esto tenemos 200,000 millones más de pesos que ha dejado de generar Pemex. O sea, ya tenemos 2 billones de pesos más 2,000 millones de pesos. Ahora tiene una deuda con proveedores, está tronando los proveedores nacionales, y tiene una deuda de proveedores de más de casi 134,000 millones de pesos. Luego, cuando toman este gobierno, la deuda financiera estaba en 106,000 millones de dólares. Hasta diciembre del año pasado seguíamos en las mismas, es más, había crecido 107, ¿no? O sea, no la lograron reducir. Ahorita te van a decir, ay, es que ya la redujimos, ya está en 99, sí, pero a costa del dinero del gobierno, del soberano, de las finanzas públicas. Entonces, tampoco es que la operación de Pemex te permita reducir esto, ¿no? Y así nos vamos. Ha sido una cantidad de dinero que se le ha tanto invertido como que se le ha condonado, como además la deuda infinita que tiene, y no nos vayamos con el tema de pensiones, que eso ya ni sé cuánto dinero deben de verdad que con el tema de pensiones. Entonces, es como muy inviable la cuestión financiera de Petróleos Mexicanos en este momento, esa es la realidad de las cosas. Y ahora sí, es una palanca, es un pozo, palanca de desarrollo, no, es todo lo contrario, es un pozo sin fondo, como, aunque el gobierno actual y el pasado, o sea, el de López y el de Sheinbaum digan que no es cierto, pero sí, ahí sí tengo que decir que sí, está muy problemática, por eso es la rifa del tigre que decía Monroe, por supuesto. Es la empresa más endeudada del mundo. Si vendiera todos sus activos, no termina de pagar su deuda. ¿Y entonces por qué seguimos con Pemex? Por ideología. Mira, ahora,
Es la estrategia también, porque hay una parte muy redituable, que es exploración y producción. Pero entonces tienes que enfocarte a, no solamente, el gobierno de López Obrador se enfocó a lo que son las aguas someras, que son las de 500 metros del mar, 500 metros hacia tierra, y las terrestres. La mayoría de ellos son pozos viejos, ¿no? La mayoría de ellos, que ya no son tan redituables. Dijeron que no querían meterse al fracking, que Monroy es fan del fracking, que es, por ejemplo, tenemos en la cuenca de Burgos, hacia Tamaulipas, tenemos muchos recursos, sobre todo de gas ahí, tenemos muchos recursos, no quieren entrar. Quitaron las aguas profundas, tampoco quieren entrarle a aguas profundas, en donde tenemos todavía mucha posibilidad de producción, ¿no? O sea, que se ha explorado y que tenemos yacimientos y campos. Entonces, ahí empezamos con que la estrategia está mal. Si permitieran abrir, pon tú el fracking, no, pero a lo mejor aguas profundas, otra cosa nos cantaría. Ese es un tema. 2, la obsesión de mantener el Sistema Nacional de Refinación es donde tiene la mayor cantidad de pérdidas Petróleos Mexicanos. Y la tiene tanto por... Sí. A ver. Encontrar petróleo y extraer petróleo, ahí no está la pérdida de tiempo. No. Está mal la estrategia, esa se puede mejorar y ahí está la ganancia. Ajá. Producir los petroquímicos secundarios. Petrolíferos. Los petrolíferos secundarios, gasolinas, sintéticos y abonos y todo eso, es donde está la mayor pérdida. Son más que o sea, es que aquí no hay, digamos que nuestra industria petroquímica está peor que la petrolífera, pero por lo menos no nos genera tanta pérdida. Pero lo que son gasolinas, diésel, naftas, diésel, naftas, bueno, pues el combustible que tenemos en exceso, eso es la parte que nos hace pérdidas por por 3 razones o por muchas más. Una, hay refinerías que están también ya muy viejas, que no han sido reconfiguradas, que hay que meterle mucho dinero para operación, que hay que meterle mucho dinero para mantenimiento, no lo han hecho. El gobierno de López Obrador trató como de explotarlas, y entonces generó muchos accidentes. Entonces esto pues ha generado mayor problemática con el Sistema Nacional de Refinación. El crudo que tenemos, que nosotros ahora, que utilizamos para las refinerías, que viene de nuestra propia producción, cada vez es más pesado. Y al ser más pesado, nuestras refinerías no están, no tienen los catalizadores, no tienen la infraestructura necesaria para refinar esto. Entonces tienen que refinar y volver a refinar y es una pérdida y van como friccionando también como las máquinas. Entonces también esto nos genera muchos problemas. Otro problema es la logística. La logística, dijeron, pues como hay huachicol, vamos a usar menos los ductos y vamos a usar las pipas, pero eso nos sube 3, 4 veces más el precio de los ductos, ¿no? O más. Entonces es muy caro transportar por ductos. La otra es el huachicol mismo. Las pérdidas que tenemos, que dicen que no hay pérdidas, claro que hay pérdidas con el huachicol todavía. Entonces todo este panorama genera que la parte de transformación industrial, que es toda la parte de refinación y la parte de logística, pues genera unas pérdidas inmensas. Y las calificadoras se lo han dicho, tienes que cambiar tu fórmula, tienes que cambiar tu modelo, no puedes seguir aferrándote a la parte de refinación y logística, porque de otra forma vamos a seguir bajando las calificaciones y tus préstamos cada vez van a ser más caros. Entonces, y no te vas a poder apalancar. Se lo han dicho. Ese es parte del problema que tenemos. Lo viable sería entonces nada más dedicarnos a extraer petróleo, explorar y extraer petróleo y refinarlo en otra parte. Sería bueno, o para no tampoco destruir todo el Sistema Nacional de Refinación, porque son muchos trabajadores, digamos que hay 3 refinerías que son bastante rescatables y 3 refinerías que ya no son tan rescatables. Entonces esas 3 refinerías las puedes hacer en una conversión, a lo mejor ayudarte con el privado. Nombre. Va a ser, va a ser lumbre cuando digan que hay que cerrar refinerías, ¿no? A ver,
Pero esa es la realidad. A ver, nombre. Los nombres de las refinerías. Sí, sí, sí. Bueno, Madero es muy vieja. Pajaritos también, no están en muy buenas condiciones. Pajarito. Sí. Bueno, Minatitlán, ¿sabes que ya me sopló Víctor? Minatitlán. Las que están bien es Salina Cruz, es la de, bueno, están mejor. Ay, perdón, ya estoy hablando por acá. Está Salina Cruz, está la de Tula y creo que es la de Salamanca la tercera. Es Salamanca la tercera. Esas son las tres que son las más rescatables. Mina Pajaritos, Mina, Madero y Cadereyta son las que ya no están en tan buenas condiciones. Quizás Cadereyta, pero Cadereyta tiene un problema social muy fuerte en Nuevo León. Entonces, porque sí tiene más o menos una buena producción, pero tiene bastantes problemas sociales. Entonces, creo que serían Cadereyta, Tula y Salina Cruz. Esas son las buenas. Esas son las en las que se tendrían que invertir y puede que Salamanca podrían apoyarlas. Ahí está. Deer Park fue una solución. No fue mal negocio. Creo que es un buen negocio. Pero, ¿cuál es el problema? Que no lo podemos considerar como producción propia. Como está afuera y como tiene problemas para la importación, o sea, para que entre directito porque no tenemos, digamos, la infraestructura y por la cuestión regulatoria, entra como producción de exportación. Entonces, no se considera producción nacional. Pero para el negocio para Pemex, pues sí, o sea, funciona porque vende y le vende a empresas de Estados Unidos, etcétera, y eso es bueno. Eso es todo un punto. Digo, yo soy ingeniero químico, no me considero nada experto en petróleo, de hecho no es ni siquiera mi campo de especialidad, pero en una reunión de ingenieros químicos nos surgió la duda si la producción de Deer Park se consumía aquí en México. ¿Tú me estás diciendo que no? No, lo que pasa es que Shell dejó contratos, creo que todavía faltan algunos años, o sea, creo que eran 4 años más o menos, que dejó contratos que eran todos absolutamente, pues, para Estados Unidos. Entonces, me parece que, no recuerdo el porcentaje, pero hay un porcentaje muy pequeño que podría entrar a México, pero, pues, si entra, nuevamente es de exportación, ¿no? Cuando terminen los contratos, pero yo sinceramente creo que le conviene más seguir vendiendo por allá, pero bueno, cuando terminen los contratos, si quieren seguir con la idea de nacionalizar, pues si quieren meter esa producción al país, pues bien, pero de todas maneras se sigue considerando de exportación, pero pues eso, no, realmente ahorita es muy poco lo que entra al país por parte de Deer Park. Es curioso porque el régimen lo vendió como parte de la estrategia para la autosuficiencia energética, ¿no? O sea, vemos a López Obrador diciendo, ya compramos toda la refinería, ya estamos recibiendo más gasolina, y pues esta no es la realidad. Pues no, y de hecho, pues no, esto que han dicho de que ya somos, que ya somos autosuficientes en gasolinas, pues no, alguien le dio un mal dato a la secretaria, porque en realidad, pues seguimos produciendo entre 300 y tantos y 400,000 barriles, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos una demanda de más o menos 800, 900,000 barriles. Entonces, pues apenas logramos una cuarta parte de la producción, y eso depende si no se descompone o si no hay un accidente o si no sé qué tanto. Entonces está así, por eso te digo que están entre 300 y 400. Entonces, para que lo logremos, y cuando entre, si algún día entra Dos Bocas, pues entonces también tampoco vamos a alcanzar la demanda, o sea, cubrir la demanda, y pues serán a lo mejor, que son 300, a lo mejor alcanzaremos unos, ya así, que Dos Bocas pero al 100, que ninguna refinería produce el 100, pero pon tú que al 100, pues no va a ser más de 600,000 barriles. Ahí un punto. Dos Bocas. ¿Ya produjo una gota de gasolina? Pues dicen, capaz que le falta la planta Me encanta tu respuesta, Abril. Dicen.
Pues sí, o sea, la verdad es que no dan acceso, no podemos como saber realmente. Dicen que ya produjeron y dicen que ya vendieron a India. No sabemos, mucho se rumoró y se dijo que venían de Madero, y que aquí ya nada más como que medio se terminaban de alinear las cosas. Entonces, realmente yo no podría decir una claridad. O sea, lo que sí sé es que no han terminado la planta catalítica y que todavía les faltan muchas cosas, y que pues todavía le tarda un rato para que puedan tener una buena producción, que ahorita deben de estar, o sea, están, eso sí, en pruebas para ver que puedan producir, que no les explote algo, que no se les rompa la otra cosa, ¿no? Todo eso están en pruebas y que ahí van teniendo que tener pequeñas producciones, pero de eso que ya tengan una producción, pues, no me cortaría una mano para decir que lo tiene, la verdad. Así dice Abril, no metería mis manos al fuego por ello. No. Lo que sí me resulta como muy peculiar, cuando todo el mundo dice, es que le dieron una mal dato al presidente. El presidente miente, punto. No creo que el presidente No, pero yo lo digo porque no fue el presidente. La que pronunció que ya teníamos la autosuficiencia fue la secretaria, Luz Helena. Por eso digo yo, le dieron un mal dato. Ok, dejémoslo así. Le dieron un mal dato. Total, todavía no tenemos autosuficiencia energética. Está muy complicado que lo vaya a ver. Y el otro punto es, Cantarell se agota y se agota. Y Comalopsap también, ¿mande? Y Comalopsap también. O sea, los dos grandes yacimientos que nos dieron, Patria, orgullo y dignidad. Patria, orgullo y dignidad, me encanta eso. Que fueron como Patria, orgullo y dignidad de Abril y su servidor en su juventud, en su adolescencia, juventud y madurez. Se agotaron, muchachos, 30 años vivimos de ellos ya, ¿no? Todavía no terminan, pero sí ya está en la declinación, sobre todo Cantarell es una declinación muy profunda. Comalopsap todavía tiene algunos campos como Acal, que más o menos están como, no es Acal, sí, creo que es Acal, que todavía están más o menos funcionando, pero sí van en plena declinación. Luego empieza uno a hacer sumas y restas porque es muy sencillo, ¿no? Tienes más capacidad de refinación, pero tienes menos petróleo. O sea, tienes que encontrar el petróleo que vas a refinar también. Eso también es otro problema futuro, ¿no? Y que sea o sea, el problema que tenemos es que nuestro petróleo cada vez es más grueso, más espeso, más complicado, y lo que te decía hace rato, nuestras refinerías no funcionan para estos, para este tipo de petróleo tan denso, tan pesado, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer las reconfiguraciones en algunas de las refinerías, por eso se tienen que modernizar, por eso es que tenemos que importar luego unas gasolinas mucho más ligeras para hacer una combinación, un blending, para que nuestras gasolinas se pueda hacer una buena producción en el país, ¿no? Entonces, sí, todavía estamos, o sea, hay muchas complicaciones. Y no solamente no somos autosuficientes en gasolinas o en petrolíferos como quería el expresidente López Obrador, sino que somos sumamente dependientes del gas natural. Más o menos ahorita estamos con una dependencia de alrededor o sea, el 92% de lo que utilizamos se importa, o sea, estamos importando cerca del 92% del gas natural. Eso es muchísimo. Pues, ¿cuál independencia, no? Si Estados Unidos nos cerrara en un supuesto la llave, que no creo que vaya a pasar, pero sí creo que nos pueden aumentar en algunos años el precio del gas, porque ahorita es el gas más barato del mundo, pero Estados Unidos ya le echó el ojo para venderlo a Asia, a Europa, transportarlo y vender toda la parte del gas natural licuado. Entonces, pues sí, lo que sí puede pasar es que en unos años sea un poco más caro, y ahí sí somos sumamente dependientes. Cuando entró el gobierno pasado, teníamos 80% de dependencia. Hoy tenemos alrededor del 92% de dependencia. Lo cual resulta totalmente ilógico cuando tienes tu gas y lo desperdicias, ¿no? O sea, lo primero que sale en cada pozo petrolero es gas. Bueno, sí, ese es un factor, que se ventea, se quema, eso es por una parte.
pero también tenemos mucho gas contaminado en la sonda de Campeche que no podemos utilizar, no se han metido la infraestructura para hacer la limpieza en los complejos de gas del sureste, no quieren hacer el fracking para que podamos utilizar la parte de Burgos, de esta zona que va hacia Estados Unidos, entonces no, tampoco lo quieren hacer, entonces, ¿y por qué? Porque dicen, pues que tenemos el gas natural más barato del mundo y está a la mano, sí, pero pues tenemos que prevenir también, ¿no? Pero pues no hay esa visualización. Es como mantener esa dependencia de un gas que no controlas tú. Y es curioso porque se contradice con el mismo argumento del gobierno de es que no debemos depender de nadie más. Bueno, pues, deja de depender del gas de Estados Unidos. Así es, así es. Total, en resumen, Pemex está complicadísimo y la CFE habría que ver la letra chiquita de la reforma energética. Así es. Tenemos que ver la letra chiquita, cómo van a estar las leyes secundarias para la CFE, qué tanto van a permitir la participación y en qué van a permitir la participación de la industria privada, sí, del sector privado. Y Petróleos Mexicanos, pues también, o sea, necesitan abrir puertas, nada más que no quieren hacer rondas. Los esquemas, habrá empresas que quieran regresar a los contratos de servicio como antes de la reforma del 2013, pero sí necesita muchísima inversión y sobre todo necesitan ver cuál es la estrategia que van a hacer para la parte de Pemex Transformación Industrial. Ahora están anunciando que también van a meter renovables y litio. Entonces, bueno, pues vamos a ver de dónde van a fondear y de dónde van a sacar todas las capacidades técnicas para poder hacer los objetivos que traen, ¿no? Sí, es al menos en la parte teórica, pues parece que hay buenas designaciones, 2 técnicos para mover los fierros y una economista administradora para ver lo macro dentro de la Secretaría de Energía. Híjole. Y ojalá no se vaya Ramírez de la O. Ojalá no. Bueno, dicen, ¿no? Como comentaste hace rato, dicen que la renuncia, que Ramírez de la O tiene fecha de caducidad. Sí, ya lo leí. Ese fue el convenio con Claudia Sheinbaum. Pues sí te acepto, pero tal día me voy, ¿no? Dice, porque también ya vio que no va a ser tan difícil. Así es, mi querido Oscar. Es muy fácil ser secretario de Hacienda en la abundancia cuando todavía hay fideicomisas. El problema es ser secretario de Hacienda cuando ya no hay dinero, ¿no? Y hay que empezar a pagar las facturas del despilfarro, de las malas decisiones y sobre todo pasarle la cuenta a los tributarios, que es a todos nosotros. Y recuérdese que una reforma fiscal no nada más afecta a usted o a nosotros que nos tienen cautivos del SAT, ¿no? También ahí están los impuestos generales como el IVA que graban hasta los niños, ¿no? Dicen, es que hay gente que no paga impuestos. Pues aquí en este país hasta los niños pagan impuestos. Cuando van y compran un dulce, 16% de impuestos a los niños, ¿no? Abril, ha sido una conversación extraordinaria. Agradezco enormemente la luz que has dado sobre esta reforma. Déjame comprometerte para que cuando ya tengamos la letra chiquita de la ley, pues tenemos otra conversación para ver ahora sí, pues qué idearon nuestras grandes mentes de los políticos mexicanos de este régimen. Encantadísima de la vida, Oscar. Me encantará que podamos tener una mayor comprensión y entendimiento de lo que, hacia dónde van. Ojalá también este gobierno me invite a alguna de estas mesas, porque también anunciaron que se van a sentar Luz Helena, la secretaria y la presidenta, que va a haber mesas para el sector energético para explicarnos un poco y para que no cunda el pánico y podamos entender esto con mayor claridad hacia dónde vamos. Y por supuesto, seguir contando la triste historia de un bohemio enamorado, o sea, de México y nuestro gobierno. Así es. Nuevamente tu @, para que la gente te siga y a ver si, no sé, los followers que ganen te animan a hacer a estar más activos.
Sí, sabes qué, lo que pasa es que estoy saturada, no es por otra cosa, pero sí, es @abril_more, y si me dejas meter un gol, que nos Venga. lean en Energía Debate. Energía Debate es nuestro medio de comunicación, es un medio especializado en energía, lo pueden encontrar pues en internet, y también pues ahí se van a poder ir dando seguimiento más puntual de todo lo que está sucediendo en el país, en el sector energético, y visualizar también cómo nos impacta. Muy bien, Energía Debate, muchachos. Energía Googleenlo de ahí para que estén más cercanos a los camaradas de Twitter Energy. Miren, lo mencionamos, pero hay que mencionarlo abiertamente. Está Víctor Ramírez también ahí, que nos estuvo coacheando. A ver, vente para acá, porque no, coachando me está distrayendo, no sé qué está escribiendo y está victoriando y así, entonces me distrae y no sé ni qué me está diciendo. Digo, no alcanzo a ver lo que hace, pero acá que se venga, voy a desconectar mis audífonos. Ahí está. Hola. Otro gran miembro del Twitter, Víctor Ramírez, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Sí, a ti ya te voy a comprometer desde ya, regresando de mis vacaciones, vamos a hacer una conversación contigo, Víctor Ramírez, para Con todo contestar ya a gusto, toda la gente del Twitter Energy. con todo gusto, aquí estamos a la orden. Muy bien. Abril, te agradezco enormemente haber estado aquí en Política Nacional. Espero te haya gustado. De verdad, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, hayas roto nuestro club de Toby. Espero te haya gustado la dinámica y te tengamos nuevamente próximamente. Me encantó, muchísimas gracias, Oscar, gracias por el espacio, qué rica plática, la verdad. Ahora sí que me sacaste todos los trapos de todos los sectores, de todos los subsectores. Sí. Pero que conste que no sacamos el trapo más polémico, eso sucedió tras bambalinas. Y no lo vamos a poner, no lo vamos a mencionar aquí. Nada. En vivo, ¿no? Gracias, Bueno, Abril, gracias. gracias.